Compañeros, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Buenas noches, profe. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra segunda tutoría de finanzas corporativas y mercado de valores. Para el día de hoy vamos a trabajar una presentación de mercado. Vamos a traer primero la lectura que teníamos, que era una tarea, la vamos a traer como un seminario alemán. Todos vamos a participar. Sobre la introducción a las finanzas corporativas, que es un documento bien interesante que nos marca, digamos, unas pautas sobre la materia como tal. Luego vamos a ver una presentación en Power sobre la historia, digamos un poquitico de la historia del mercado de valores como tal, para que entendamos que eso pues, no es de ahora, sino que viene de hace mucho tiempo. Vamos a revisar también algunas cifras, siempre vamos a consultar, a pesar de que hoy no tengamos el portafolio para revisar, lo tenemos a partir de la próxima tutoría, pero sí vamos a revisar el cierre de la bolsa y el cierre de algunos indicadores financieros el día de hoy, y vamos a hablar un poco sobre eso. Y por último nos vamos a poner de acuerdo en una actividad que tenemos para dentro de 8 días, que son unas exposiciones sobre algunas de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Son exposiciones muy simples, simplemente es hablar un poquito de la empresa como tal y de su historia bursátil. Ya ahorita les explico ese tema. Bueno, muchachos, pero primero, lo primero que hacemos al iniciar la tutoría, recuerden que yo les comenté ahora 8 días cuando empezamos el curso, es dar el espacio para la participación. Los compañeros que hayan tenido la oportunidad durante la semana de investigar, de mirar algunos temas en revistas, en blogs financieros, que tenga que ver con la materia y quieran compartir en este momento con los compañeros, los escucho, muchachos. Sí, recuerdan de qué estamos hablando, sí, de la parte de la participación Sí, sí, dentro de profe. la nota de seguimiento que me gusta hacer para contextualizar un poco, para llevar a la realidad un poquito de toda la carreta que echamos aquí. Entonces, si alguien tiene algo, lo escucho. Profe, pues yo, la verdad, en estos días escuché una noticia, pero no sé qué tanta relación tenga con el tema de la clase. Dime. Es sobre una nueva plataforma que llega pues más que todo a Latinoamérica y que a partir del 4 de marzo empieza acá en Colombia, que es como tipo Netflix o Amazon, le sacaron como una competencia, se llama Paramount Mouse. Sí. Más. Y digamos, hay muchas empresas comprometidas que le invirtieron a esa plataforma, que porque pues le apuestan que porque va a ser muy económica en el mercado, va a traer más clientes que las que ya hay ahorita. Pues no sé qué, pues no sé si tiene relación, pero pues me pareció interesante eso como la competencia que hay entre esas plataformas. No, está bien, Natalie, el aporte es válido. Sí, hoy en día hay una competencia grande entre las compañías que trabajan en el streaming y pues hay unas que ya lo están ofreciendo muy económico. Por ejemplo, a mí Amazon Prime me parece baratísimo. Eh, Pues esta que llega dice ser que va a ser la más económica del mercado que hay ahorita, que va a ser mucho bueno, más económica. me tienes Y que pasar porque, me tienes que pasar el dato porque lo barato es bueno. sí, y En que streaming, ¿no? porque sí, y que hay muchas empresas que le han apostado a eso, digamos, por ganar películas, series, de todo, para parte de familia, o sea, va a tener todo lo mismo que un Netflix o Amazon. Entonces, digamos, muchas empresas le han invertido que porque pues al ser la más económica que va a entrar al mercado, la gente va a tener acceso, entonces va a ser como más, de más auge. Claro. Ya, Muchas pues eso es lo gracias. que, Listo, Natalie, muchas gracias. ¿Algo más, bueno, muchachos? Profe, buenas noches. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, compañeros. Pues también por acá estoy leyendo una noticia y es que en la bolsa de valores de acá en Colombia tuvo una fuerte caída Bancolombia con 4,75% y al igual con Grupo Sura y las que tuvieron o por otra parte las que subieron fueron Grupo Argos y Ecopetrol con un 0,69%.
Listo, Luisa, muchas gracias. Sí, ahorita la vamos a ver en la bolsa que la caída de Preferencial Bancolombia de ayer a hoy estuvo en más del 6%, ya lo vamos a mirar. Y vamos a tratar de interpretar, pues, digamos, qué es lo que está pasando con este tema. ¿Algo más, muchachos? Profe, Sí, sí, profe. yo, Aranzazu. Milena Aranzazu. Sí, señor. Yo leí sobre un tema pues que nos importa a nosotros mucho como contadores y es acerca de la reforma tributaria. La noticia hablaba pues que la comisión está reunida desde agosto del año pasado y que en próximos días ya van a rendir el primer informe de lo que están planteando en esta reforma tributaria, que tiene que ver mucho con eliminar algunas exenciones del IVA y tiene que ver también con el incremento de los impuestos para las personas naturales y también con mejorar todas las condiciones e incrementar los incentivos para el comercio exterior, porque por la pandemia esto fue uno de los rubros que más tuvieron pues decaída en el país. Entonces, esos fueron como los 3 puntos básicos que están ellos analizando y próximamente ya van a rendir el primer informe. Excelente, Milena, muchas gracias. ¿Y qué opinan ustedes de la reforma tributaria, muchachos? Pues, profe, ¿Necesaria? ¿Aló? yo le ¿Sí? cuento, yo le cuento que siempre para nosotros, pues, a futuro próximo como contadores y contadoras queriendo Dios, creería que eso es uno de los del talón de Aquiles, porque uno siempre que escucha reforma tributaria, uno sabe que no va a ser para mejor. Eso, pues yo, por lo menos yo hasta ahora no he escuchado eso. El tema siempre es muy complejo, y siempre se trata de más impuestos y más cosas, entonces el tema es muy delicado. ¿Alguna opinión adicional sobre reforma tributaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Necesaria, no necesaria? Profe, Franci, cuéntame. pues la reforma tributaria, nosotros como futuros contadores no podemos determinar si es necesaria o no necesaria porque nosotros sí o sí nos toca acomodarnos a ella. Yo creo que eso depende más que todo de cómo lo vean y de las necesidades que vayan surgiendo. Ahí es donde juega un papel muy importante la reforma tributaria, porque entonces en ese modo es que ya va cambiando. Que lo que decía el compañero Gustavo, pues es muy cierto. Nosotros desde el punto de vista que lo vemos, siempre somos como los más perjudicados en cuanto a la reforma, pero lastimosamente nos tenemos que acoger a ella. ¿Algo más, muchachos, sobre reforma? Es un tema importante de finanzas. Profe, pues ahí también hablaban que tenemos un déficit fiscal más o menos de 20 billones de pesos y eso es Ajá. muchísima plata, entonces el gobierno tiene que buscar la forma de cubrir ese déficit. Sí, claro, eso es importante reconocerlo. A ver, nosotros entramos al 2020. Digamos que a diciembre 31 del 2019 la deuda externa colombiana rodeaba más o menos los 120.000 millones de dólares. Al finalizar el 2020, estamos hablando de una deuda de cerca de 160.000 millones. Es decir, nosotros en un año incrementamos en 40.000 millones de dólares la deuda externa. Porque nosotros no tenemos plata en caja, nosotros no tenemos plata guardada, nosotros no tenemos ahorros. Todos los subsidios que ha entregado el Estado, todas las exenciones de IVA, todo eso va directamente al presupuesto y esa plata tiene que salir de alguna parte. Afortunadamente nosotros estamos bien calificados a nivel internacional y tenemos posibilidad de endeudarnos, de seguirnos endeudando, digámoslo así, digámoslo claramente, muchachos, de seguirnos endeudando. Y tenemos credibilidad en las entidades internacionales, llámese Fondo Monetario, llámese Banco Mundial, llámese Fondo Latinoamericano de Reservas, Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros podemos emitir bonos, por ejemplo, y lo vamos a ver en la parte de renta fija, cómo nosotros mismos emitimos bonos en la eurozona y allí obtenemos financiación. Recién empezada la pandemia, Colombia solicitó un préstamo de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario, el cual le fue aprobado inmediatamente. Después solicitó también al Banco Mundial y también después emitió bonos en la eurozona, bonos
soberanos colombianos, bonos yanquis, que llamamos, sí, bonos tasados en monedas extranjeras, para seguirnos endeudando. ¿Por qué? Pues porque había que cumplir con esos compromisos de los subsidios, de la rebaja del IVA, todas las cosas que tenemos que dar y que tenemos que cubrir con un menor ingreso, porque obviamente hay un menor ingreso. Ese dinero, obviamente, eso hay que pagarlo. Alguien lo tiene que pagar, y en un país pues como nosotros, pues, sí, pues el contribuyente lo tiene que pagar. ¿Que hay temas estructurales que no funcionan? Claro, sí, hay temas estructurales que no funcionan. Que hay una carga impositiva muy alta para algunas personas y que a la evasión es demasiado alta, sí, eso es cierto. Hay prebendas para muchos que tienen cómo pagar y no pagan. Y, por ejemplo, el año pasado se planteaba rebajar la renta, el impuesto de renta a todas las empresas, ¿cierto? Pero yo pensaba un día, yo decía, bueno, si el sector financiero en el año 2019 ganó más de 8 billones de pesos, ¿será que ese sector necesita que le ayudemos con el impuesto de renta? Yo diría que no, sí, yo diría que no, yo diría que tiene perfectamente que pagarlo. Entonces yo diría que eso debería ser discrecional, es decir, no a todas las empresas, porque hay algunas que están en aprietos y hay algunas que no, hay algunas que están bien, que han sobrevivido, que están normal. Las empresas financieras, por ejemplo, las empresas financieras están, digamos, relativamente, pues bien, sí, porque de todas maneras, esos créditos que están allí, que ya están colocados, esos miles y miles de millones de pesos que están colocados, pues siguen generando intereses. O sea, que los vayan a recibir después es otra cosa, pero siguen generando. O sea, ellos siguen causando el ingreso. Entonces, digamos que pues, hay mucho de qué hablar sobre esa reforma tributaria. Digamos que hay problemas de inequidad y hay temas de ineficiencia en el recaudo que nos hacen, digamos, inequitativos en el tema de los impuestos. Pero que es necesaria, claro, pues obviamente hay que hacerla porque nosotros vamos a pasar de esta pandemia, mejor dicho, súper endeudados. O sea, como les digo, terminamos el año 2020 con cerca de 160.000 millones de deuda y seguimos incrementándola. ¿Algo más, muchachos? Profe, una preguntita relacionada a lo que usted acaba de decir. Buenas noches, qué pena. ¿Quién me habla? Digamos, Omar Velázquez. Omar, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Profe, digamos, usted dice que nosotros estamos bien calificados para seguirnos endeudando. Eso queda, pues, como harto Sí, que debemos. sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, en el mercado internacional se maneja un indicador, eso lo vamos a trabajar en una de las tutorías, que se llama el ENVI. El ENVI es el Emerging Markets Bond Index, como el índice del mercado de interés de los mercados emergentes. Nosotros somos un mercado emergente, somos un país en vías de desarrollo, pues somos un país subdesarrollado. Entonces, para que a nosotros una entidad como el Banco Mundial nos preste, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, nosotros necesitamos una calificación de riesgo, también lo vamos a ver porque forma parte de este curso, las calificadoras de riesgo. Esas calificadoras de riesgo generan unas escalas, ¿cierto? Nosotros tenemos grado inversión, y grado inversión quiere decir que somos buenas pagas. Nosotros tenemos, además de que tenemos esa deuda hoy en día de 160.000 millones de dólares, también tenemos unas reservas en papeles internacionales, en dólares, en monedas, en activos financieros, que superan los 50.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, ese es el respaldo que nosotros tenemos a nivel internacional. O sea, esa es la carta de presentación, ese es el valor de la moneda nuestra. Recuerden que hablábamos de valor de la moneda y precio o sea, el valor del dinero y el precio del dinero. Entonces, para que a nosotros nos sigan, digamos, prestando en el exterior, que nosotros emitamos bonos y se vendan en el exterior, nosotros necesitamos una calificación de riesgo. Perdón. Y esa calificación, afortunadamente, digamos, hoy en día la tenemos positiva. Con los organismos de calificación, llámese Standard & Poor's, Fitch, BRP, Moody's, son calificadoras de riesgo internacionales que se encargan de eso, digamos, de decir en qué país se puede invertir. Yo tal vez les colocaba el ejemplo hace 8 días, no sé si con ustedes, con el otro grupo, es que tengo otro grupo también de mercado de valores, que es de administración. Que
días después de que Colombia le solicitó ese préstamo que yo les comenté ahorita al Fondo Monetario Internacional de 5.000 millones de dólares, que le fue aprobado, días después Venezuela también solicitó un crédito de 5.000 millones. ¿Y ustedes qué creen que le dijeron a Venezuela? Que no. No, Sí, lógico, le dijeron que no. profe, pero pues qué pena yo intervenir ahí. Pues yo creería que en parte, o sea, uno va listo, digamos que en parte de nosotros listo, necesitamos un préstamo y como usted dice, digamos, pues por el historial, por decirlo de cierta manera, sí, se lo vamos a habilitar. Pero eso también es una navaja de doble filo, porque entonces no vamos nunca a parar de estar endeudados. Con referente a lo que usted decía ahora, y en parte tiene mucha razón, y es verdad que lo de la pandemia y todo, pero a mí, pues a mí me encantaría tener muchísimo más conocimiento para poder debatir el tema, pero yo también he leído algunas cosas y he visto muchos videos y dicen que Colombia es uno de los países que aumenta los impuestos de una manera como excesiva, por decirlo así. Hay muchos países que lo hacen de manera pues como moderada. Entonces, yo no sé eso, que como decía usted ahora, es necesario, pues de más que sí, obvio. Pero lastimosamente nosotros como contribuyentes, que somos todos, siempre vamos a ser los perjudicados, como es el dicho. Sí, en eso tiene razón Gustavo, ¿cierto? Gustavo Ríos. Sí, señor. Sí, lo que pasa es que el sistema nuestro es inequitativo por muchas razones. Primero por operatividad, segundo por muchos, digamos, por cuestiones sociales y políticas, por corrupción, porque se ha privilegiado, digamos, se han privilegiado ciertos sectores para que no paguen lo que tienen que pagar, ¿sí? En Colombia, digamos, el que tiene con qué, pues no paga. Pero en los países industrializados, por ejemplo, los países desarrollados, los impuestos están a cargo de las personas naturales y las empresas son las carretas que mueven ese ingreso. Lo que pasa es que el ingreso per cápita de esos países es muy alto, sí, es mucho más alto que el de nosotros. No podemos pensar que una persona en Colombia que se gane 1.000.000 de pesos, pues pague un montón de impuestos. Pues no, no sería justo, sí. Obviamente está haciendo un esfuerzo para sobrevivir con ese dinero, ¿cierto que sí? Pero entonces somos inequitativos en eso. Digamos que la idea sería trabajar como en varios aspectos. Lo primero en la equidad. Y un día que lográramos nosotros la equidad, podrían rebajar los impuestos. Claro que sí, cuando nos hagamos cargo, todos los que tenemos que pagar impuestos, nos hagamos cargo de pagarlos, pues obviamente la tasa puede bajar. Miren, en Colombia se supone por estadística, que deben estar declarando renta, pagando impuestos, más o menos unos 18 millones de personas naturales. Sin embargo, solo aportan 3.500.000. Entonces, obviamente el resto es un tema de evasión impresionante, o sea, la evasión en Colombia es muy grande y eso hace inequitativo el sistema. ¿Por qué tienen que estar subiendo permanentemente el IVA? Lo que usted comenta ahorita, y es cierto, sí, tienen que estar subiendo el IVA. ¿Por qué? Pues porque el IVA es inequitativo, pero es efectivo, o sea, se recauda. En cambio, la renta no se recauda en la medida en que digamos, en la proporción que se debería recaudar. ¿Por qué? Porque la gente evade el impuesto y tiene la posibilidad de evadirlo. El IVA no, el IVA es totalmente inequitativo porque, mire, una persona que se gana 5 millones va a un supermercado y al lado está una persona que se gana el mínimo y compran una bolsa de leche y los dos pagan el mismo impuesto, el mismo IVA, ¿sí? Es totalmente inequitativo. Ese que se gana 5 millones debería pagar más que el que se gana el mínimo, ¿cierto? Pero en esos impuestos directos, eso es totalmente desigual, ¿sí? Entonces, por eso el sistema no funciona. No es que sea malo, Gustavo, sino que no funciona por temas operativos y por temas culturales en Colombia. Los impuestos tienen que subir, sí, como le digo, o sea, el día que los 18 millones de colombianos que tenemos que tributar, tributemos de manera legal, pues la tasa podría bajar, claro que sí, la tasa de impuestos podría bajar porque estaría repartida en más personas, pero pues eso no ocurre. Y ese, digamos, es como el problema que tenemos. Muchas gracias, Gustavo. ¿Algo más, muchachos? Profe, ¿por qué entonces el Banco de la República busca vender la reserva que tiene? ¿Es para tener más credibilidad o es en qué? No le escuché bien, Brian, ¿qué me dijo? El Banco de la República de esos días dijo que iba a vender las reservas que tiene, pues no todas, pero sí una parte de la reserva de oro que tiene. ¿Eso es debido a qué?
Bueno, eso tiene una explicación y la siguiente. Resulta que la reserva en oro que tenía Colombia y que se vendió en ese momento corresponde al 1.2, ojo a la cifra, 1.2% de las reservas totales. ¿Por qué trataron de vender? Porque hoy en día ya no se acostumbra, digamos, ya no se estila tener reservas en metales. Ya las reservas internacionales de los países están en monedas extranjeras, en títulos, en bonos, bueno, en papeles financieros. Entonces, ellos vendieron la tercera parte de las reservas de oro, ¿sí? Pero esa tercera parte correspondía al 0.8% de las reservas internacionales. Lo que pasa es que aquí hay un tema político y es que cuando usted está gobernando, usted tiene una oposición, ¿cierto? Entonces, cuando usted hace algo, la oposición inmediatamente trata de utilizar eso en su contra. Pero realmente son valores mínimos, como le digo, vuelvo y lo repito, no representa ni siquiera el 1% de las reservas. Y se hace porque ya no se utiliza, o sea, es que ya el oro no se utiliza como reserva internacional, ya eso está, digamos, mandado a recoger, ya las reservas se utilizan en otras cosas. Y la razón de venderla, pues, en el momento se necesitó el dinero, se hizo simplemente por tendencia y tal, y con tan mala suerte que a los días de que hicieron esa negociación, el oro subió, ¿sí? Entonces, claro, le cayeron más duro al gobierno, diciéndole, mire, usted está vendiendo el oro sabiendo que va subiendo, usted no sabe hacer negocios, usted es ineficiente, usted es malo, pero eso son, digamos, parte de la polarización política que mantenemos nosotros, que es la que no nos deja seguir, no nos deja avanzar. Es pensar que atacando al otro vamos a obtener beneficios, más o menos eso. Muchachos, ¿algo más? Bueno, listo. Entonces vamos a... Lady, ¿me ibas a decir algo? Bueno, listo. Entonces, les voy a compartir... bueno, vamos a registrar primero lo de la asistencia, que se nos toca hacerlo. Milena Aranzazu, Presente, profe. Lady Caterini, Lady Caterine Ardila. Hola, profe, buenas noches. Hola, Mariana Benjumea. Buenas noches, profe. Hola, Cindy Briseño. Hola, profe, buenas noches. Marisela Camayo. Presente, profe. Luisa Fernanda Delgado. Presente, profe. Brian García. Presente, profe. Bismar González. Bismar. Presente, profe. Buenas noches. Lina Marcela Guevara. Buenas noches, presente. Alexandra Incapié. Alexandra. ¿Qué le pasa? Lady Joana Jaramillo. Presente. Natalie Ladino. Disculpe, Alexandra, es que se me bloqueó el Presente, computador. profe. Listo, Alexandra, no hay problema. Natalie Ladino. Presente, profe. Juan David Leiva. Profe, muy buenas noches, presente. Cindy Linares. Buenas noches, profe, presente. Marta Muñoz. Presente, profe. Juan José Pino. Presente, profe. Ana María Posada. Buenas noches, presente. Ana María Puerto. Buenas noches, profe, presente. Gustavo Ríos. Sí, señor. Francis Sainz. Presente, profe. Valentina Urrea. Presente, profe. Omar Velázquez. Muy buenas noches. Buenas noches. Julie Vera. Julie Lorena Vera. Profe, buenas noches, presente. Mira, que es que se me bloqueó el equipo y me tocó conectarme al celular. Julie. No, Lady Joana Jaramillo Giraldo. Listo. Gracias, muy amable. Espérame un segundito, yo lo miro acá.
Listo, muchachos. Bueno, muchachos, ¿alguien no llame en la lista? Me faltó yo. ¿Quién? Kelly Tatiana Calderón. ¿No estás en la lista? No, profe. ¿Por qué? Profe, he tenido algunos inconvenientes con el registro. Ya me pasaban varias materias, pero ya lo hemos hablado con registro y control. Ah, bueno, listo pues. Estamos pendientes. ¿Alguien más, muchachos? Profe, buenas noches. ¿Y? Julie Lorena Vera, sino que cuando usted me llamó se me cayó el internet, qué pena, profe. Qué cosa, listo. Espérame un segundito, la registro una vez porque ya te ha puesto la falla. Listo, muchachos. Bueno, entonces ya participación en asistencia. Bueno, vamos a mirar. De todas maneras, como les digo, o sea, esto lo vamos a hacer cada 8 días con el portafolio que vamos a mirar a partir de la próxima tutoría, ya mirando cómo vienen evolucionando sus inversiones. Esas que ustedes ya subieron a la plataforma, ¿cierto? Sin embargo, vamos a acostumbrarnos a mirar la página de la Bolsa de Valores. Este es el cierre de hoy de la Bolsa de Valores de Colombia. Espérenme, les comparto la pantalla para que lo podamos mirar. Ahí la vemos. Sí, profe. Bueno, ese es el cierre de la Bolsa de Valores de hoy en renta variable, o sea, en acciones. El volumen de operaciones entre compra y venta fue de 146.551 millones. Y miren ustedes cómo está comportando el mercado. Miren que prácticamente todas, miren las flechas de la derecha, prácticamente todas están bajando. Cierto, sobre todo las de más versatilidad. Por aquí nos dice que, por ejemplo, la preferencial de Bancolombia bajó 6.02 con respecto al cierre de ayer, perdió 6.02%. Y la de Bancolombia, la ordinaria, bajó el 5.66, que Ecopetrol bajó el 1.26. Todas estas están a la baja. Mire, por aquí hay una baja importante, Grupo Sura, nos lo comentó ahora la compañera. Luisa Delgado, ¿cierto? Nos lo comentó ahora, ¿sí? Pilas, profe, que yo no soy tacaña. ¿No sé qué? Tacaña. ¿Por qué? Dicen que si se le olvida el nombre de uno, que uno es tacaño. No, ¿por qué? Yo nunca he escuchado eso. No, profe, ¿cómo Eso así? me parece ridículo porque para mí habría mucha gente tacaña porque yo soy muy desmemoriado, Luisa. Profe, entonces, ¿por qué la noticia decía que Ecopetrol había subido con referente a la semana pasada? ¿O Sí, lo podríamos mirar, digamos que lo podríamos mirar en contexto, miremoslo en contexto. Pero aquí no me la deja ver. Miremosla en la página de la República. Esta es la página del diario de la República. Y aquí está. Entonces miremos Ecopetrol. Esta es la gráfica del día. Esta era de los últimos 5. Viene subiendo. El último mes también viene subiendo. Los últimos 6 meses levemente, pero también viene subiendo. Y el último año sí viene bajando, ¿sí? El último año, si yo lo comparo con el 28 de febrero del 2020, la acción valía 3.105 y hoy vale 2.280, es una pérdida grande. Sin embargo, si lo miro en otros intermedios, sí viene subiendo, es decir, ella viene recuperando paulatinamente. Entonces es eso. Digamos que lo que yo miro acá en la bolsa de valores es el valor de un día. Simplemente este 1.26 es la diferencia entre la cotización de la acción del... ¿Hoy es qué? Hoy es jueves. Sí, señor. El jueves al miércoles, sí, es básicamente. Pero seguramente que la noticia la toma en un contexto más amplio.
Ah, listo, profe. Ahí como que los que subieron pues es que Jeff. ¿Cuál? Ah, sí, Grupo Empresarial, Grupo Energía Bogotá, la empresa Energía Bogotá, sube el 0,98. Sube también Mineros, sube también Enca, pero pues esos valores no son representativos porque digamos que la bursatilidad es muy poca. Sube también Promigas y no más, el resto bajan. Entonces digamos que no los quiero desanimar, ¿no? Pero pues esos portafolios es posible que para la otra semana estén un poquito decrecientes por efecto del mercado como tal, pero seguramente nos vamos a reponer haciendo las negociaciones correspondientes. Vale, muchachos. Sí, profe. Bueno, aquí en la página del Banco de la República, del Diario de la República, podemos ver el comportamiento del dólar, el comportamiento que tuvo hoy, de 3.590 a 3.610 pesos el spot. En los últimos 5 días viene subiendo, en el último mes bajando, 6 meses bajando y un año muy volátil, ¿sí? Porque arrancamos por allá en marzo del 2020 en 3.462, hubo por acá un pico muy alto de 4.098 en el 19 de marzo, cuando la pandemia estaba, pero mejor dicho, tremenda, y ahora estamos en 3.564 y hoy cerramos a 3.610. Aquí está el comportamiento de algunas de las acciones. Aquí está representando, digamos, la que más pérdida tuvo, que fue Preferencial Bancolombia, el 6.02, lo que nos contaban ahora. Y aquí están las otras. El precio del petróleo también, 63.42 al alza. El Brent, 66.96 al alza. Esta mañana escuché un artículo, una entrevista donde dicen que unos expertos que el petróleo Brent puede cerrar el año en más de $100, y eso sería excelente para Colombia, pues porque de todas maneras tenemos algunos recursos de petróleo para la venta. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, vamos a revisar entonces ahorita una tareita que nosotros teníamos. Ustedes, como tan juiciosos, hicieron una lectura que se llama Introducción a las finanzas corporativas. ¿Sí lo recuerdan? Y elevaron un documentico con los aspectos más relevantes sobre la lectura. Es un documento que tiene una claridad conceptual importante sobre el tema de las finanzas corporativas como tal. Quiero que alguien me diga cómo empieza el documento, qué historia nos trae ese documento en un inicio. La historia de Apple. Sí, ¿cómo es? Ay, no recuerdo bien. Es que era como, ay, no recuerdo. Profe, pues, Bueno, hágale, Gustavo, dale. dale, no seas tímido, dale. Pelense. Bueno, la historia comienza que Apple, Stephen Jobs, con otra persona, empezó en una cochera, pues su emprendimiento, y ya en 1985, pues ya era una gran empresa, pero ya llegó a un punto en el que los resultados que daba Steve como que no servían. Entonces, él lo que hizo fue como salirse o renunciar a la corporación y iniciar un nuevo negocio. Él más bien era como más de ideas y de iniciar proyectos nuevos que de llevarlos, porque casi siempre que los llevaba a su mejor punto, desde ahí él empezaba a desmejorar y prefería pues como entregar la administración a otras personas. Y ya de ahí pues ya empieza otros temas ya de que son las finanzas y 3 preguntas que hay muy importantes. Que después de ahí sigue lo de que él le cedió acciones, la administración de Apple le cedió acciones de compra a Steve Jobs y pues hizo como accionista ahí y obviamente pues lanzó muy buenos productos como eso de Apple y iPod. Ahí culminando la participación del compañero. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie habla? Yo pensé que era solo yo.
Profe, yo cada vez que hablo todos se quedan callados y yo me siento como ignorada. Eso es lo que siente el profesor casi toda la clase. Profe, Luisa, ni el profe la quiere escuchar, entienda. Sí, me deja hablando sola. Entraremos a descanso. Profe, no escuchamos. De pronto, o tiene el micrófono. Ah, ahí está. ¿Sí no me estaban escuchando? Profe, no, tenía el No, micrófono. profe. No. ¿Y por qué no me han dicho? Llevo como 2 horas hablando. Profe, no Profe, hacíamos nos sino hablar aquí estábamos entre todos diciendo nosotros. de que estábamos solos, que qué había pasado. Estos petacones, hombre. ¿No? Profe, Profe, todos estábamos diciéndole. desde Estaban buenas burlando, noches. dígame la verdad, estaban burlando. Inicie desde buenas noches. Pero No, de Luisa, profe, porque se quedó hablando sola. no sabíamos qué estaba pasando, todos se burlando y me dije porque yo terminé y nadie, usted no dijo Cagados, gracias. hombre. Bueno, rápidamente le resumo. Decía que el tema de este señor es que el tipo era, en el trato, digamos, fue un gran creativo, pero no fue un gran comercial. Tuvo problemas de relacionamiento con las personas, con sus compañeros, con sus empleados, con sus relaciones íntimas y tal. Y a raíz de eso también fue que perdió, digamos, su calidad de presidente, digamos, de CEO de la empresa como tal. Y les preguntaba, después de que él se retiró de allí, después de que se retiró, no, a él lo retiraron básicamente de la dirección del manejo, digamos, administrativo de la empresa, pero pues obviamente él era el mayor accionista y pues tenía que seguir allí, ¿cierto? Una cosa es yo ser accionista y otra cosa es yo ser director, ¿sí? Las acciones pues no las pueden quitar, la dirección sí, la junta directiva puede decidir que un día yo no soy más director, pero las acciones pues no me las pueden quitar. Y también, entonces, les preguntaba, después de que él terminó ese periplo por Apple la primera vez, ¿a qué se dedicó? Sí, buenas. Profe, ¿no fue cuando él se incorporó
con Pixar, con Él, esa compañía de animación. sí, él creó a Pixar, que todavía existe. Mm. A eso se dedicó, ¿cierto? La creció también, la llevó a ser una empresa muy exitosa, también conservaba, digamos, la mayoría de la propiedad accionaria, digamos, de la composición accionaria de la empresa. Y luego de eso volvió otra vez a Apple, fue exitoso y terminó ahí su carrera, ¿cierto? Era un gran creativo, no era un buen comercial, pero era un gran creativo el tipo. Bueno, muchachos, ¿algo más que me quieran contar sobre eso? Bueno, listo. Voy a entender que no. ¿Qué son las finanzas corporativas? También nos habla el documento. Imagine usted que va a iniciar su propio negocio, no importa qué tipo de negocio va a emprender, en una u otra forma deberá responder a las 3 siguientes preguntas. ¿Qué tipo de inversiones a largo plazo debe hacer? Es decir, son los tipos de decisiones que toma un director financiero. Una decisión de inversión. ¿En qué voy a invertir? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que comprar para poder operar, para poder llevar a cabo ese proyecto? Lo segundo, después de que yo ya establezco qué es lo que tengo que comprar, tengo que comprar unas máquinas, unos computadores, tengo que comprar unas bodegas, bueno, no sé, muchas cosas, muchos activos. Luego tengo que responder una pregunta y es, ¿de dónde voy a obtener la plata? O sea, ¿de dónde voy a obtener el financiamiento para esa inversión? Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir al banco? ¿Voy a ir a donde los socios? ¿Voy a conseguir plata prestada con terceros? Bueno, no sé. De alguna manera, yo tengo que determinar cómo voy a conseguir el dinero para hacer esas inversiones. ¿Correcto, muchachos? Y la tercera que nos plantea este documento es cómo administrar sus operaciones financieras cotidianas. Sin embargo, también tenemos acá, y lo vamos a contrastar de una vez, con una parte del módulo que nos habla sobre las decisiones financieras. Lo vamos a mirar de una vez. Son decisiones de inversión, primero que todo, las que les acabo de comentar, de financiación y sobre dividendos. Entonces, volviendo a este tema acá para que nos quede claro, muchachos, esto de pronto pilas porque les sale por ahí una pregunta de examen. ¿Cuáles son las decisiones, los tipos de decisiones que toma un director financiero? Las de inversión, las de financiación y las terceras son las de dividendos. No como dice aquí, administrar las operaciones financieras cotidianas, porque estas decisiones en las operaciones cotidianas son las mismas de financiamiento, lo que pasa es que son de corto plazo y no de largo plazo, ¿sí? Es decir, decidir cómo voy a obtener dinero para pagar los proveedores, para pagar la nómina, los servicios, el arrendamiento, los impuestos, todo eso, pues es una decisión de inversión, ¿sí? Lo que pasa es que es de corto plazo. La otra es una decisión de inversión de largo plazo, que es, bueno, voy a comprar una máquina que vale 500 millones, pero pues esa máquina la financio en el largo plazo, pues porque tampoco me la voy a gastar en un año, ¿sí? Esa máquina me va a durar 10 años, 20 años, y le voy a sacar el provecho necesario. Pero la otra financiación es corta. No sé si eso está claro, muchachos, haya dudas ahí. Profe, tengo una pequeña duda en cuanto a la pregunta, o sea, ¿cuál fue la pregunta como tal? ¿Quién era el que tomó las decisiones de inversión financiera? Ah, sí. Mire, la pregunta podría ser la siguiente. ¿Qué tipos de decisiones, qué tipo de decisiones toma un gerente financiero? Entonces son 3. Decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de reparto de dividendos. Solamente esas 3. Y esa de reparto de dividendos entonces se da después de que termina el ejercicio del periodo, la asamblea general de accionistas se reúne por allá en marzo y toma decisiones, ¿cierto? Entonces dice, mire, listo, estos son los estados financieros, ese fue el resultado financiero del año pasado y con esto entonces vamos a tomar la decisión de entregar unos dividendos de tantos pesos por acción, por decir algo, vamos a entregar dividendos de 200 pesos por acción. Sí, depende del tamaño de la acción, depende del valor. Y esa es una decisión que toma ese director financiero. O sea, entonces son 3, de inversión, de financiación y de reparto de dividendos. Solamente esas 3, muchachos. Vale. Sí, señor. Gracias. Bueno, ese administrador financiero toma este tipo de decisiones, está allí para eso, pero está para una... Bueno, aquí nos habla el documento, ustedes que tan juiciosamente lo leyeron todo. Nos habla de decisiones de presupuesto de capital, que son las de inversión,
estructura de capital, que son las de financiación, y nos habla después de las de administración de capital de trabajo, pero esas no las vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta solamente inversión, financiación y dividendos. Bueno, ahora sobre las formas de organización empresarial, muchachos, ¿qué leyeron sobre eso? ¿Qué recuerdan? Que hay 3 tipos, la corporación, la otra sería la sociedad colectiva y la propiedad única. Eran 3. Listo, sí, cuéntame. Que la propiedad única era pues como la empresa o era propiedad de una sola persona, era como, pues no era como por sociedades, sino que yo creo mi empresa y yo soy el único dueño pues de esta empresa. Pues sí tengo personal a cargo, pero el único dueño soy yo. Y en las sociedades colectivas es que pueden haber socios, entonces 2 o 3, pues de 2 a o más personas como socios en la empresa. Y ya lo que era la corporación es lo que organizaba como se me fue la palabra, por acciones. Sí, la corporación, digamos, tiene la posibilidad de mejor posibilidad de financiación porque puede vender acciones, ¿cierto? Todo esto, digamos, tiende a simplemente a resumir, vamos a resumir, y es que hay empresas unipersonales, empresas colectivas, que son pueden ser limitadas y tal, y también las corporaciones. Como estamos hablando de finanzas corporativas, estamos hablando solamente de las corporaciones. Esas empresas que por su tamaño, por su prestigio, por su presencia en un mercado, pues tienen la capacidad. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí, tienen la capacidad de salir a obtener financiación en un mercado de valores, en un mercado de capitales. Tienen la posibilidad digamos, de crecer en ese aspecto. No solamente con el banco, no solamente con la inversión que hagan los socios, sino que pueden salir a utilizar el público como tal, inversionistas que quieren obtener ganancias en un momento dado y que las deseen, y que las necesiten para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, simplemente esta parte nos habla de eso, de que esa corporación como tal es como el ideal, lo que nosotros vamos a trabajar organización empresarial que tiene la posibilidad de ir al mercado de valores. Cierto que sí, las grandes empresas, por ejemplo, que están en el mercado de valores de Colombia, pues ahí están Ecopetrol, Sura, son las más reconocidas, pues porque tienen el prestigio, sí, tienen el nombre para poder hacerlo. Las otras no podrían hacerlo. Hay muchas sociedades. En Colombia, en la base de datos de super sociedades aparecen más de 26.000 empresas. Sin embargo, ustedes miran y la lista de empresas que cotizan en bolsa en Colombia no superan las 100. Es un número muy pequeño frente al total de las empresas. Un segundito, por favor. Entonces, simplemente, digamos, esa parte de la lectura nos sirve para determinar eso. De pronto, alguien que haya leído sobre la desventaja que tiene la corporación como tal. Que tienen que pagar los impuestos. Pero todas tienen que pagar impuestos. ¿Cuál es la desventaja? Lo de la doble imposición, lo del doble impuesto. Doble tributación. Explícame pues cómo es eso. Ay, no, profe, eso está muy corchado, bro. ¿Cómo así que corchador? No. Miren, se trata de lo siguiente. Resulta que cuando una empresa, ustedes saben como contadores, termina su ejercicio contable del año X, por ejemplo, del año 2020, hablemos del año 2020, entonces se presentan los estados financieros, ¿cierto? Y en los estados financieros, en el estado de resultados, se presenta la utilidad neta.
pero esa utilidad neta ya ha sido afectada por el impuesto de renta, ¿es correcto? Sí, sí. Antes de llegar a la utilidad neta, pues yo tengo que presentar la utilidad antes de impuestos, y a esa utilidad antes de impuestos yo le tengo que calcular una provisión de renta, que es lo que yo voy a pagar en impuestos. Creo que está en el 35%, yo no soy contador, para el siguiente año, ¿cierto? Pero resulta que de esa utilidad neta le pagan los dividendos al inversionista, y ese inversionista cuando recibe esos dividendos tiene que tributar, también tiene que pagar renta sobre esos dividendos, o sea que está pagando una doble tributación. ¿Por qué? Porque ese impuesto ya se pagó. ¿Es claro? Sí, profe, muy buena explicación, así es. Entonces, esa, digamos, es la desventaja que tendría la corporación. Sin embargo, pues es digamos que socialmente aceptado que sí, pues si yo tengo inversiones en una empresa, pues tengo que tributar de alguna manera sobre esos dividendos. Bueno, muchachos, ¿qué más me van a contar sobre la lectura? Que les haya llamado la atención. Esa meta de la administración financiera, ¿cuál será? Profe, maximizar pues yo lo que copié, maximizar el valor actual por acciones de las acciones existentes. O sea, el administrador financiero, a pesar de que tiene metas, debe tratar de maximizar las acciones que tienen los socios, y eso entra a tener un conflicto de intereses, porque muchas veces se ve limitado en tiene su meta, pero como también tiene lo que dicen los accionistas, se ve limitado en hacer su trabajo. Pues eso fue lo que más o menos que yo entendí en lo que leí. Listo, Alexandra, muy bien. Sí, eso es básicamente. Este administrador financiero, pues en una corporación, en finanzas corporativas, tiene la meta o el objetivo de maximizar el valor de las acciones, es decir, que cada día valgan más, ¿sí? Una acción sale hoy al mercado en 2.000 pesos, luego vale 2.200, 2.300, 2.500 y va ganando valor en el mercado. Sin embargo, pues también hay otras metas, digamos, que pueden ser consideradas dentro de ese objetivo macro, que son como, por ejemplo, sobrevivir, la sostenibilidad a futuro de la empresa, evitar las dificultades financieras, pues eso es obvio, ¿cierto? Derrotar la competencia. Recuerden que en teoría de mercados, dijo Kotler, que es un experto en mercados, que a la competencia no hay que desearle el mal, sino que fracase. Hacérselo, sí, no hay que desearle el mal, sino hacérselo. Decía Kotler, ¿cierto? Eso no lo digo yo, lo dice Kotler, que es un gurú, digamos, del mercadeo a nivel mundial. Derrotar la competencia, maximizar las ventas o la participación de mercado, pues es importantísimo, crecer en el mercado, minimizar los costos, maximizar las utilidades y mantener un crecimiento constante de las ganancias. Pero todo esto lo podemos nosotros sintetizar en una sola frasecita que nos presenta aquí la lectura, y es: la meta del administrador financiero es maximizar el valor actual por acción de las acciones existentes. Esa es su meta máxima. Maximizar ese valor. Pero, digamos que como todas las empresas, no todas las empresas cotizan en bolsa, hay unas que son grandes pero que no cotizan en bolsa, sin embargo tienen cuotas de capital que unos señores inversionistas han ido allí a depositar en pos de conseguir unas ganancias. Entonces, no solamente de las acciones existentes, sino de las partes de capital o de las cuotas de capital, porque también una empresa que no cotiza en bolsa, pues quiere, obviamente, crecer ese patrimonio, ¿sí? Quiere que esa inversión crezca, ese señor inversionista que lleva allí sus dineros y arriesga en estas corporaciones, pues obviamente persigue una utilidad alta. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Entonces, esta meta de la administración financiera la vamos a resumir como maximizar el valor actual de las cuotas de capital, no solamente las acciones, porque cuando hablo de acciones, pues uno se ceñiría, o digamos, se restringiría como solamente el mercado de valores, y no es real, o sea, no es real porque no todas cotizan en la bolsa, muchachos. Ahora hay un tema sobre la teoría de la agencia, el problema de la agencia. ¿Qué me pueden contar del problema de la agencia?
Profe. Sí. ¿Cómo se puede Pues explicar el tema de la agencia? profe, pues ahí digamos lo que yo estuve leyendo y me pareció pues como un poquito curioso y me llama la atención de que muchas veces es así, era en la parte de la relación de la agencia que ponían en el ejemplo de cuando uno le dice a alguien que le ayuda a vender un carro, eso es la comisión. Sí. Sí, o sea, digamos, el interés no es, o sea, cuando le dice que le da una comisión fija, entonces, digamos, él no mira en cuánto lo puede o no lo puede vender, que lo beneficia a usted porque él va a saber que va a recibir una comisión. Sí. Que, o sea, digamos, más bien sería como, pues para mí sería eso, como una comisión variable dependiendo como el monto en que lo venda. Yo diría que así mismo es como con las empresas, como dependiendo de, digamos, de las inversiones, de las ganancias, como un porcentaje. Sí, digamos que en ese ejemplo que pone ahí el texto, pues se ve claro cómo en algún momento dado el objetivo o digamos la finalidad de ese comisionista pues puede ser contraria a la del vendedor del carro, ¿cierto? Depende del tipo de negociación. ¿Cómo lo podemos explicar mejor? Miren, resulta que yo soy el director de una empresa, el CEO de la empresa. Yo no tengo nada que ver con la propiedad, no tengo nada que ver. Yo simplemente la dirijo, la manejo, la gerencio. Sí es claro, muchachos. Entonces, resulta que un día yo hablo con la junta directiva, con los accionistas y les digo, miren, señores, hay que comprar, en este momento necesitamos comprar una máquina que vale 1.000 millones. ¿Por qué? Pues porque necesitamos entrar en un proceso de reconversión, de innovación de unos productos y es necesario en ese momento hacer esa inversión. Si yo fuera solamente el administrador, yo tengo dos posibilidades para conseguir ese dinero. Ir al banco y pedirle prestado ese dinero o ir donde el socio, donde los socios y pedirles que aporten más capital. ¿Qué elegirían ustedes? Ir a donde los socios, ¿Por qué a donde los socios? porque así no tendría que pagar intereses. Bueno, otra opinión. Yo creo que por recapitalización, porque igualmente si el socio hace un préstamo, hay que contabilizarlo con intereses y ir pagando con intereses, así no sea un banco, por ley toca pagarle intereses, así sea la mínima cuantía. Pero yo creo que el beneficio sería la recapitalización. Entonces, ¿qué decidiría? ¿Socios o banco? Socio, pues la primera opción sería un socio. Listo. ¿Hay una opinión en contrario? Bueno, mire, respetando todas las opiniones que puedan existir sobre este punto, yo como CEO, como administrador de la empresa, yo preferiría siempre el banco. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿por qué el banco? Si le tengo que pagar intereses. Sí, los intereses que yo le pago al banco son inferiores a lo que le tengo que pagar al accionista, porque el accionista viene detrás de una inversión en la cual quiere una retribución superior a la que se le paga al banco. Claro, él viene detrás de una utilidad más alta, porque si no, no sería negocio. Entonces, resulta que yo le pido esa plata al banco, ¿sí? Y el banco me da un préstamo a 36 meses. Yo en esos 36 meses le pago las cuotas al banco, le pago su interés y tal, y a los 36 meses yo le digo, señor banco, hasta luego, muchas gracias, mi querido, por haberme ayudado, pero ya me despido de él. El accionista no. El accionista siempre va a querer utilidades sobre ese valor que invirtió. Y siempre en algún momento dado, ese accionista me va a echar en cara a mí. ¿Sí? Me va a decir, venga, acuérdese que yo lo apoyé con esa compra de esa máquina de 1.000 millones, ¿sí? Entonces, digamos que ahí puede presentarse una diferencia entre los objetivos del director y los objetivos de los accionistas. Así se puede explicar más o menos el tema de la agencia. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, pero Muy claro. Entonces, digamos sí, que pero ahí se presentan muchas cosas, digamos, de administración, de temas corporativos y tal, en que puede presentarse esa diferencia como tal. Bueno, ¿algo más que me quieran compartir, muchachos, de la lectura que ustedes hicieron? ¿O lo dejamos ahí?
Bueno, simplemente por allá al final del documento habla un poquito sobre el tema de la ética en los negocios bursátiles. Ustedes saben que eso ha sido un tema delicado y que, digamos, con base en esos negocios, pues se ha engañado a mucha gente y se han realizado muchos fraudes a nivel internacional. ¿Alguien vio la película de Lobo de Wall Street? Sí, claro. ¿Qué hacía el Lobo de Wall Street? Él maquillaba el valor de las acciones, después las vendía, se salía del negocio y obtenía grandes ganancias y le dejaba el problema a un tercero. Esa película es inspirada en la vida, en un tema de la vida real, que es la historia de Jordan Belfort. Es el que personifica ahí Leonardo DiCaprio. Era un estafador, digámoslo así, era un gran estafador. Y entonces, con base en eso, pues él logró, digamos, estafar a mucha gente y obtener muchas utilidades, pero muchas fueron muchas. El tipo estuvo en la cárcel. Salió hace, no sé, hace algunos años, hace 4 o 5 años salió de la cárcel. Y todavía es consultado, ¿cierto? Y todavía lo entrevistan y todavía lo consultan para temas financieros, pues porque el tipo es un experto en eso. Pero con base... Qué pena interrumpirle. ¿Sabe ese fulano, pues esa persona a quien me recuerda? A este loco de Murcia. Ah, sí, es más o menos el mismo tipo. Un genio total. Claro, son unos genios. David Murcia Guzmán pues convenció a mucha gente de esa pirámide y lo acompañaron gente, digamos, muy importante del ámbito nacional, actores, empresarios, bueno, mucha gente estaba con el tipo, claro, pues eso genera unas utilidades tremendas, pero en pos de qué, pues de una pérdida general que va a tener la gente y pues como la que tuvieron, ¿cierto? En el escándalo de DMG se perdieron más de 3.6 billones con B, billones de pesos. Y lo logró, ¿cierto? Y más o menos es lo que hizo Jordan Belfort. Entonces, digamos, habla un poquito sobre la ética en estos negocios. Hoy en día, digamos, hay unas entidades que regulan, que tratan de hacer que el negocio sea limpio, que sea transparente, pero pues eso es difícil porque los inversionistas, por lo general, la gente trabaja por tendencias, o sea, invierte por tendencias y no por conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? La gente compra acciones de Ecopetrol porque están subiendo y las vende porque están bajando, pero no porque tengan un conocimiento profundo de qué está pasando en Ecopetrol, ¿sí? De cuáles son sus cifras, de cuál es su proyección a futuro. Simplemente se guían por la tendencia, porque el negocio va así y el mercado está hoy fluctuante, entonces baja, entonces salen a vender y eso produce más baja en el mercado. Es por eso, es por la falta, digamos, de información. Hay un tema que se llama equidad de la información, que si los mercados fueran perfectos y toda la gente tuviera la misma información, pues las acciones no se moverían, o sea, no subirían ni bajarían, sino que el precio sería constante porque las personas tendrían toda la información sobre el desempeño financiero de las empresas. No sé si eso es claro, muchachos. Sí, pues muy claro. Bueno, listo, muchachos. Vamos a dejar aquí sobre esta lectura. Muchas gracias por sus aportes. Vamos a mirar ahora una presentación que nos habla sobre... ¿Ahí la ven? Sí, profe. Ahí la ven. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sobre en este ratito que nos queda, sobre el mercado de valores. Y vamos a hablar un poquito sobre la historia de ese mercado de valores. Para, digamos, reconocer que no es de ahora, ese mercado no es nuevo, ese mercado tiene muchos años. Y empieza de la siguiente manera. Eso empieza en Atenas, donde existía ya un mercado, digamos, en los que algunos comerciantes se reunían a una hora para transar papeles, como tal, papel. Lo llamamos papeles a los bonos, las acciones, todas estas, digamos, elementos que conforman el mercado financiero como tal y con los cuales se transan las operaciones. El término bolsa como tal apareció en Brujas, Bélgica, concretamente en la familia de banqueros Van der Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos valores hace muchos años. El primer mercado de valores moderno fue el de la ciudad holandesa de Amberes, creado en 1531.
en Toulouse apareció en 1549, en Londres en 1571, y más tarde se crearon las bolsas de Ámsterdam, Hamburgo, en 1595 la de Lyon, Francia, y en 1792 la de Nueva York, siendo esta la primera en el continente americano. La bolsa de Buenos Aires, de México y Venezuela fueron creadas a fines del siglo XIX, o sea, en 1890, 1880. ¿Qué es una bolsa de valores? Y en esto quiero que nos pongamos de acuerdo en unos conceptos, muchachos, porque esto pueden ser preguntas de examen y que no están por ahí en el módulo ni nada. Una bolsa de valores son mercados organizados y especializados en los que se realizan transacciones con títulos valores. Es decir, miren, hay un gran mercado financiero internacional y nacional, digamos aquí en Colombia. Miremoslo aquí en el ámbito nacional. Hay un gran mercado financiero. Hay un mercado que es el mercado intermediado. El mercado intermediado es el que manejan los bancos, las corporaciones, las compañías de financiamiento comercial y tal. ¿Qué hacen ellas? Captan dineros del público. ¿Qué hace un banco, por ejemplo? Un banco recibe un dinero que lleva una persona a una cuenta de ahorros, a un CDT, o a una cuenta corriente y tal, y con ese dinero le presta a otro ciudadano que llega a pedir un préstamo. ¿Para qué? Para viajar, para comprar un carro, para comprar una casa, para su negocio y tal, y hace la labor de intermediario. Entonces, ese mercado intermediado es una parte del mercado, del gran mercado financiero general. La bolsa de valores también hace exactamente lo mismo. Capta dineros del público y los coloca en unas inversiones que necesitan unas empresas. Lo que pasa es que lo hace de manera diferente y este se llama mercado de capitales. Entonces, el gran mercado financiero se divide en mercado intermediado y el mercado de capitales, que es el que estamos trabajando aquí. Claro, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces digamos que ese mercado financiero, ¿qué hace? Esa bolsa de valores. Esa bolsa de valores conecta unos agentes del mercado que son superavitarios, y cuando hablo de superavitarios son aquellos agentes del mercado que tienen el dinero, digámoslo así, digámoslo de sobra, ¿sí? O sea, tienen un dinero que no necesitan en este momento y lo llevan a un mercado financiero para que les genere unas utilidades. Y hay otro mercado que se llama deficitario, que es el que va en busca de esos recursos para desarrollar proyectos de inversión. Igual que en el mercado intermediado, en el mercado de capitales ocurre exactamente lo mismo, lo que pasa es que son mecanismos diferentes. En ese mercado de valores también las empresas salen a vender títulos, a vender acciones. ¿Por qué? Porque necesitan dinero para llevar a cabo sus proyectos de inversión. Y hay unos inversionistas que son los superavitarios que tienen ese dinero de sobra y lo colocan en esas operaciones, o sea, compran esos títulos. Así funciona la bolsa como tal. De la importancia que tiene una bolsa de valores, dice que los recursos invertidos por medio de las bolsas de valores permiten tanto a las empresas como a los gobiernos financiar proyectos. Entonces, permiten que vayan por medio de unas plataformas especiales a recoger dinero del público para financiar sus proyectos de inversión, sus proyectos productivos. Esos aportantes de estos recursos, que son los superavitarios, reciben a cambio la oportunidad de invertir en una canasta de instrumentos y diversificar el riesgo y optimizar los rendimientos. Es decir, recibir una buena utilidad por el riesgo que están corriendo al invertir esos dineros, al colocar esos dineros en esos papeles. Claro, muchachos. Dentro de las funciones que cumple la bolsa está poner en contacto a las empresas con las personas que ahorran. Es decir, conectar esos dos agentes. Ojo pues, la bolsa de valores es una plataforma que conecta a los agentes deficitarios con los agentes superavitarios de recursos financieros. Eso es básico. O sea, conecta a dos agentes del mercado, uno que tiene el dinero y otro que lo necesita, sin necesidad de que se conozcan. También proporciona liquidez al crear un mercado de compraventa, permite a los pequeños ahorradores acceder al capital de grandes sociedades, y eso se da por la democratización que ha tenido últimamente el mercado de valores. Es decir, hoy en día no se necesita tener miles de millones de pesos para entrar al mercado de valores, sino que una persona con 5 millones, con 10 millones puede ir a un corredor de bolsa, a una empresa corredora de bolsa y comprar acciones de Ecopetrol, comprar acciones de Sura, comprar acciones de Terpel, bueno, no sé, y entrar a ese negocio como tal. Eso hace
años en Colombia pues no era posible, eso era un privilegio que tenían los grandes ricos de este país, que siguen siendo los mismos, Sarmiento Angulo, Ardila Lule, los de Bavaria, sí, los grandes, digamos, capitalistas del país. Sirve como índice de la evolución de la economía, pues porque depende de los índices que se manejen allí, pues se puede determinar cómo funciona la economía. Determina el precio de las sociedades a través de la cotización y proporciona protección frente a la inflación. Esto es discutible y no, porque, digamos, si la utilidad que me genera a mí el mercado de valores está por encima de la inflación, si la inflación fue del 5% y mi ganancia fue del 10%, pues yo gané. Pero si mi utilidad fue del 5 y la inflación fue del 7, pues perdí, ¿sí? En capacidad de poder adquisitivo. Entonces no es tan cierto. Ese mercado de valores, ¿qué es? Es un subsistema dentro del sistema financiero, lo que les comentaba ahorita. Dentro de ese gran sistema financiero hay un subsistema que es el del mercado de valores. Y está compuesto por un conjunto de instrumentos o activos financieros, instituciones o intermediarios financieros cuya misión es contactar a compradores y vendedores. Cuando hablamos de compradores, muchachos, recuerden, estamos hablando de superavitarios, y vendedores son deficitarios en los mercados donde se negocian los diferentes instrumentos o activos financieros. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Profe, vendedores deficitarios, ¿cierto? Sí, claro, porque cuando usted sale, por ejemplo, usted es, digamos, una empresa, usted maneja una empresa que se llama Celsia, por ejemplo, que es una electrificadora antioqueña. Usted necesita hoy un dinero para ejecutar unos proyectos de inversión. Entonces sale a vender acciones, ¿sí? Usted es el vendedor, usted necesita la plata, usted es el deficitario. ¿Y a venderle a quién? Pues a unos inversionistas, ¿sí? Que son los compradores, que son los superavitarios, los que tienen el dinero para comprar esas acciones. Con esa compra de esas acciones, usted como empresa recoge su dinero, va y ejecuta sus proyectos de inversión y se compromete, digamos, de alguna manera, pues a generar algunos dividendos a esos inversionistas como tal. ¿Es claro? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, hablando un poquito sobre el mercado de valores, Wall Street es la bolsa de valores de Nueva York, ustedes la escuchan todos los días. Es la bolsa más grande del mundo. Y funciona, pues, digamos, con una cantidad de asociados allí y de empresas que cotizan allí en bolsa. El funcionamiento, digamos, no lo vamos a detallar ahorita, el número de miembros que tiene no es relevante en este momento. El mecanismo de contratación. ¿Qué pasa cuando usted entra al mercado de valores? Usted compra hoy unas acciones, llama a su broker, a su corredor de bolsa y le dice, mire, yo quiero comprar 100 millones en acciones de Ecopetrol, lo que estamos haciendo nosotros con el ejercicio. Entonces, ese corredor pues lanza la propuesta, ¿cierto? En una plataforma avalada por la Bolsa de Valores y dice, listo, mire, aquí hay un comprador que quiere 100 millones en acciones de Ecopetrol. ¿Quién las tiene disponibles? Entonces, alguien dice en la plataforma, hombre, sí, yo las tengo para la venta, yo las quiero vender. Y ahí comienza la negociación. Ese comprador tiene unos días para perfeccionar esa transacción, es decir, para llevar el dinero a un banco, no sé, a una entidad financiera, para poder, digamos, tangibilizar el negocio. Y luego de que se hace eso, ese comprador de esas acciones recibe un certificado, no recibe las acciones como tal, pues serían muchas. Recibe un certificado de una empresa especializada en manejo de títulos de valores, en Colombia se llama DECEVAL, se llama Depósito Centralizado de Valores, y le emite un certificado donde dice que él es dueño de tantas acciones de Ecopetrol. Es claro, muchachos. Claro, claro. Sí, profe. Bueno, tras esa ejecución, pues tienen unos días, ahí dice la temática, que tiene unos días para liquidación, digamos, para monetizar la operación como tal. Eso lleva pues unas comisiones, ¿cierto? El broker, pues, el broker o el dealer o el corredor de bolsa, como le queramos llamar, él recibe una comisión por la venta o por la compra, ¿sí? Por el negocio. En Colombia, por ejemplo, esa comisión está tasada en el 1.6%. Él recibe el 1.6% de esa negociación como tal.
Bueno, hablamos también de índices bursátiles en este tema. De pronto ustedes han escuchado hablar del Dow Jones, ¿cierto que sí? Lo hemos escuchado. Todos los días en la noticia nos hablan financieras y tal, en los blogs, de cómo se comporta el Dow Jones. Abre a la baja, abre al alza, tantos puntos. Sí, tantos, está perdiendo tantos puntos hoy. Esos índices bursátiles son calculados como el promedio del valor de las acciones de un grupo de acciones. En el caso, por ejemplo, del Dow, es el promedio que mide acciones transadas en la Bolsa de Valores de Nueva York y refleja el valor de mercado de 30 compañías, las más reconocidas en los Estados Unidos, es decir, las 30 que más se mueven, que más aparecen en las negociaciones diarias en la bolsa. Entonces, toma un promedio sobre el precio de esas acciones y diariamente lo balancea. Eso lo hacen por 3 meses. A los 3 meses rebalancean el indicador, toman otras empresas que hayan tenido más representatividad en los 3 meses y siguen con el mismo cálculo. Esos índices reflejan más o menos, digamos más o menos, cómo se comporta la economía. Si el Dow Jones está bajando, ¿qué quiere decir? Que el mercado está nervioso, que la perspectiva es mala, que la gente tiene temor y está vendiendo las acciones y por eso baja el índice, ¿sí? Por el contrario, si está subiendo, pues quiere decir que la gente tiene confianza en el mercado de valores, que se están haciendo negociaciones y que el mercado se está recuperando, ¿sí? Entonces, todos los días nosotros escuchamos noticias sobre el Dow Jones. También tenemos, aquí hay algunas empresas, digamos, de las más grandes que participan en el Dow Jones. Son las más grandes del mundo. Aquí está JP Morgan, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's, Philip Morris, Procter & Gamble, bueno, no sé, Walmart, muchas empresas grandísimas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Hay otro índice bursátil que es el Nasdaq, y ese Nasdaq mide también el promedio de unas acciones, pero estas solo son de corte tecnológico. Aquí en el Nasdaq está Amazon, está Apple, Google, bueno, todas las que son de corte tecnológico. Entonces es un índice aparte que mide los valores de esas acciones, pero de tipo tecnológico. Esos índices son, digamos, como el reflejo de la economía mundial. Y nosotros también tenemos, lo vamos a ver en una de las tutorías, como nosotros tenemos también el Icolcap en Colombia, que es el Colir, el BR, el Overnight, que también miden cómo se comporta el mercado colombiano. Digamos, es una expresión pues más, digamos, más criolla de esos indicadores, pero igual de todas maneras generan información sobre cómo se comporta el mercado de valores en Colombia. Esos índices pueden ser calculados por cartera total o cartera parcial. Cuando hablamos de cartera total, incluye todas las acciones. Cuando hablamos de cartera parcial, incluye una muestra. Como les decía ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos ese Dow Jones solamente mide 30 acciones. Hay otro que se llama el Standard & Poor's 500, y cuando habla de 500, habla de 500 empresas. O sea, mira las 500 empresas que más se mueven en la bolsa y con eso elabora el promedio del valor de las acciones. Por aquí nos habla un poquito sobre la historia de la Bolsa de Valores de Colombia. Inicialmente en Colombia hubo 3 bolsas que se crearon en el siglo pasado, la Bolsa de Cali o de Occidente, la Bolsa de Medellín y la Bolsa de Bogotá. A partir del 3 de julio del 2001, se integraron las 3 bolsas y se creó la Bolsa de Valores de Colombia, que funciona en Bogotá. Sin embargo, en Medellín y en Cali siguen funcionando unas oficinas paralelas de la bolsa y hacen negociaciones también de corretaje o de intermediación, digamos, en el tema financiero, el tema bursátil. Nos habla un poquito sobre la misión, la visión, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantico. Yo creo que por presentación, bueno, sobre el mercado de renta variable, les había ya de pronto comentado, es importante que lo tengamos presente. La renta variable hace alusión a las acciones como tal, ya se los había comentado en la tutoría pasada. Y la renta fija hace alusión a los bonos, porque los bonos tienen un interés fijo y un valor fijo, las acciones no. La acción puede valer hoy 3.000 y mañana 2.500 y no pasa nada. El bono no, el bono vale hoy 10 millones y sigue valiendo 10 millones siempre.
y el interés que recibe o la rentabilidad que recibe pues es fija. Por eso se llama renta fija. Y aquí hay otras operaciones que se transan en bolsa, pero no las vamos a ver en este momento. Muchachos, preguntas hasta aquí. ¿Dudas, aportes, reclamos? En el parcial van a ver las preguntas, todavía no. En el parcial va a haber varias preguntitas, sí. Y lo malo es que ese día se me olvida todo. Yo tengo tan mala memoria, por Dios. Qué triste. Bueno, muchachos, por tema lo vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a plantear la actividad de la próxima tutoría. Nosotros tenemos unas exposiciones. ¿Qué son esas exposiciones? Son simplemente tomar, yo les entrego los temas, ustedes al correo me mandan los grupos. Somos 23 personas en este grupo. Pueden ser grupos de a 3, máximo 4. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Ustedes en un correíto me mandan los datos. Me dicen, mire, mi grupo está conformado por Pedro, Luis, Stan. Por favor, regálenos el tema. Las indicaciones de la exposición están en la plataforma. ¿Qué debe llevar la exposición? Son exposiciones muy cortas, 7, máximo 10 minutos. Y ahí vamos a hablar, digamos, sobre una breve reseña, muy breve reseña histórica de la empresa, porque no me interesa mucho conocer sobre el tema, los productos que vende, digamos, a qué mercado atiende. Y sí me interesa saber la historia bursátil. La historia bursátil es ¿qué? Es cómo entró a la bolsa de valores, cómo empezó su cotización, a cómo se vendieron las primeras acciones, cómo va hoy, cómo es el desempeño, digamos, que ha tenido la acción a través del tiempo, mirando un tema que se llama la bursatilidad. La bursatilidad es la capacidad que tiene una acción para ser comprada o vendida en un mercado. Entonces, digamos que esa es como la actividad que tenemos para dentro de 8 días. No sé qué piensen, qué opinen, los escucho. Bien, profe, me parece bien que sea también así dinámica, claro, porque usted sabe, profe, que de pronto la materia sí, o sea, es muy buena, pero de pronto se vuelve un poco tediosa. Pero Claro, así sí, como el tema es pesado, el tema es pesadito. Exactamente, súper. Profe, qué pena, no sé si yo pues no escuché bien o mencionó algo sobre la cantidad. ¿Perdón, la qué? La cantidad máxima de estudiantes en el grupo. Ah, sí, digamos grupos de 3, máximo 4. Listo, profe, gracias. Entonces, bueno, les voy a mostrar, aquí estamos. Profe, qué pena. ¿Y no es mejor que reparta los grupos ya? Pues decirle uno quiénes y usted ir repartiendo los temas. Sí, claro, perfecto. No, yo no tengo ningún problema. Eso es a gusto del Pues no consumidor. sé, mis compañeros que digan. Pues yo lo hago normalmente así, o sea, después de la tutoría me mandan el correíto y tal. Pues si lo quieren hacer de una vez, no hay ningún problema. Yo los anoto acá ya y les asigno. Tenemos los nombres por el chat de acá. Me gustaría más por el correo, porque digamos que el chat ahorita se pierde cuando se cierre la tutoría y se baje la grabación, el chat se pierde. Por eso yo lo recomiendo al correo. ¿Sí? Al correo alguien me escribe, uno de los participantes del grupo me escribe y me dice, mire, mi grupo está conformado por tales personas, por favor asígnenos el tema y listo, yo lo asigno por ahí. Entonces, al correo, por ejemplo... Inclusive lo pueden hacer, lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Por acá no, porque como les digo, una vez cerremos ahorita esto y bajemos videos, ya se pierde la información. Sí, profe, es más fácil en el grupo del WhatsApp. También por el grupo de WhatsApp me dice, mire, yo soy... mi grupo está conformado por listo, y yo por ahí les asigno el tema. De una, profe, de una. Profe, igual se puede hacerlo también. Sí, claro, no hay ningún problema. Vuelvo y te digo, esto es a gusto del consumidor. Mira, las evaluaciones dice lo siguiente. Se solicita para las empresas asignadas preparar una exposición que contenga como mínimo los siguientes aspectos. Breve reseña histórica de la empresa. Composición accionaria, importante, saber a quién pertenece esa empresa como tal.
¿A qué grupos? Segmento de mercado y productos que ofrece muy rápidamente, cobertura geográfica y la historia bursátil es lo que más me interesa. Es decir, comportamiento de las acciones a través del tiempo. La presentación utilizada para la exposición tendrá un valor del 20% y el 80% restante será la exposición como tal de cada uno. O sea, no todos van a obtener la misma nota seguramente, sino depende de la calidad de la exposición que hagan. Sí, correcto, muchachos. Sí, profe. Bueno, muchachos, no sé si haya preguntas, dudas, reclamos. No, profe, todo bien, todo bien. Profe, qué pena. Yo sí tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, le escribo a Alexandra Capié por el chat. ¿Usted cuánto nos respondería para darnos el tema? Lo que pasa es que yo tengo una operación el domingo y quiero dejar el tema antes de la operación. Si me lo mandas ahorita, yo ahorita mismo te lo respondo. Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, ya empezamos a mandar los grupos en el chat del WhatsApp. Listo, no hay problema, dale. Bueno, muchachos, ¿algo más? ¿Preguntas, dudas, reclamos? No, profe, todo muy claro. Listo, pues entonces, No, sin más, nos vemos dentro de 8 días, niños. Cuídense mucho y Dios los bendiga, ¿sí? Listo, profe. Amén, profe, igual. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Profe, Muchas feliz gracias. noche.